Imos proceder agora co último relatorio, que vai da conta do profesor Joan Cillán, e que vai tratar dunha desas grandes cuestións e polémicas e controvertidas cuestións, cal é exactamente a relación que existe entre a chegada dos primeiros humanos modernos, é dicir, aqueles, digamos, devanceiros directos dos que nos atopamos aquí nesta sala, e os auténticos aboríxenes, os verdadeiros europeos, que durante decenas de miles de anos viviron e prosperaron en Europa, que son os neandertais. Esta é unha cuestión que ten dado lugar a moitísima discusión, na que o profesor Cillao ten unha posición a súa vez discutida por outros colegas seus. É dicir que, de todas maneiras, o profesor Cillao é tamén moi coñecido, alcanzou unha gran notoriedade, quizás notoriedade aquí sexa no sentido tamén inglés do termo, porque xogou un papel importantísimo, diría, posiblemente decisivo en determinados ámbitos, na cuestión da definición da verdadeira antigüidade e do carácter efectivamente paleolítico dos gravados que foron descubertos no norte de Portugal, no hoxe famosísimo lugar de Foscoa. Neste sentido, creo que a prehistoria ibérica, se tan só fose por iso, ten contraída unha grande débeda co profesor Cillao, debido ao grande éxito que, en último caso, ele e outra xente, outros especialistas españois e portugueses conseguiron salvar estas importantísimas mostras de arte paleolítico. Sen máis, xa lle paso a palabra ao profesor Cillao, que non sei se vai falar en catalán, galego, inglés, portugués. Creo que me dixo que vai falar en castelán, en español, mas a liberdade lingüística. Sí, ahora sí se oye. Bueno, bom dia ou boa tarde. Em Espanha nunca se sabe. Bueno, voy a hablar en castellano porque creo que será más fácil para que me entiendan todos, aunque, y por deferencia a mis compañeros que hablaron antes, José María y Miguel Ángel, aunque como portugués me resulta un poco extraño en Galicia no hablar nuestro idioma, pero en aras de que todo el mundo entienda, hablamos un latín que es una lengua común a todos los presentes. El otro latín que figurará en mi ponencia es el inglés, porque en ese idioma van a estar todas las diapositivas, pero como más bien son comentarios, ilustraciones de los temas, si hay alguna cosa que no quede clara, pues al final es cuestión de preguntar o incluso interrumpir y porque no pasa nada para aclarar alguna cuestión que lo necesite. Empiezo por agradecer al profesor Ramón Fábregas y a la organización de este encuentro por la invitación y sin más, pues empezar por responder a la pregunta que seguramente está en las mentes de todos. ¿Qué es esto que está en la pantalla, no? Pues es una chica de calendario, pero una chica de calendario con unas cejas un poco, en fin, más proeminentes que lo normal, y claro, rodeada de toda una serie de cráneos. Creo que por ahí se reconoce a Miguelón, del que habló José María antes, y alguno que otro
cráneo importante de la historia, de los estudios de la evolución humana. La razón por que me gusta empezar a hablar sobre neandertales y su relación con la humanidad actual con esta diapositiva es porque es una pintura de un artista alemán llamado Hartmut Zehnder, que he conocido cuando estaba enseñando en la Universidad de Colonia hace 8 o 9 años, y vino a una conferencia y me dijo que le atrae mucho el tema de la evolución humana y estaba empezando una serie de cuadros sobre ese tema. Y quería enseñarme el primero de la serie que acababa de terminar, que era este. Me llevó a su estudio, yo me quedé como vosotros la primera vez que lo vi, que es esto, y entonces me lo explicó y me dijo, mira, yo la verdad estoy un poco harto de que a los neandertales se les represente siempre de la misma manera. Entonces, a mí me parecen dos cosas. Primero, que también tendría que haber hembras, porque a los neandertales siempre se les presenta como machos, ¿no? Como hombres. Tendría que haber hembras también. Y a mí me da que como han vivido bastante tiempo, unos cientos de miles de años, esas hembras a los hombres tendrían que gustarles, ¿no? Porque si no, no hubiera sido posible su reproducción. Con lo cual hay que presentarlas de forma agradable y coquetas, con su maquillaje y tal. Y hay otra cosa que me llevó a hacer este cuadro, es que a mí me parece que en estas discusiones sobre los neandertales y la evolución humana juega un rol muy importante por decirlo así, los perjuicios o las preconceções, prejuicios, as ideias preconcebidas que la gente tiene por razones de naturaleza cultural, filosófica e ideológica. Y por eso he decidido representar aquí en plan de honor a este señor, que es mi filósofo preferido, que es Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Bueno, esta es la explicación del cuadro, y resulta que, como suele pasar muchas veces, los artistas tienen razón mucho antes que los científicos, y en este caso, pues resulta que no sabía yo, cuando me lo estaba enseñando, que unos años más tarde vendríamos a descubrir pruebas de que efectivamente los neandertales se pintaban, aunque sí compartía con él desde ya en ese momento el concepto de que buena parte de los problemas que discutimos cuando hablamos de neandertales y de humanos modernos es el problema filosófico que se resume a la cuestión qué es lo que significa ser humano. Y con eso terminaré, pero está bien también empezar para que sepan de entrada a lo que voy. Y con esto, resumido, de forma muy resumida, plantear en qué marco teórico e intelectual han tenido lugar los hallazgos de los últimos años, y en qué medida han contribuido a aclarar un debate que a lo largo del último cuarto de siglo estuvo polarizado entre dos modelos de pensar la evolución de la humanidad. Un modelo que era muy popular y de hecho dominante se hizo dominante en los años 60 y 70, es el modelo de la llamada evolución multirregional, que básicamente plantea que el hombre surge en África hace pues un par de millones de años, más 100.000, menos 100.000, da igual, y a partir de ahí se da una diáspora hacia Eurasia, donde se forman poblaciones regionales que van ellas mismas a evolucionar hasta llegar a la humanidad actual. Es decir, hay una continuidad
entre la humanidad actual de China y la humanidad actual de Europa y sus antepasados de hace 2 millones de años, o 1,5 millones de años, o 1 millón de años, según cuando haya empezado el poblamiento de esos continentes. Eso no significa que esta evolución se haya dado de forma separada, sino que justamente lo que ha posibilitado la manutención de la unidad de la especie es que siempre se mantuvo flujo genético entre los continentes y por lo tanto los neandertales se transforman en modernos en Europa, en China los erectos, los sinantropos o lo que se les quiera llamar se transforman en modernos y la especie evoluciona como una sola a lo largo de todo el viejo mundo. Este modelo empezó a tener problemas y acabó por demostrarse que en esta formulación inicial estricta estaba equivocado a raíz del establecimiento a finales del siglo XX, en los años 90, la demostración de que lo que llamamos anatomía moderna había aparecido en África unas decenas de miles de años antes que en Europa. Por lo tanto, esta idea de una evolución en paralelo en los diferentes continentes, con los neandertales modernizándose ellos mismos anatómicamente en el marco de este flujo genético continuo, no funcionaba. Claramente, para explicar que neandertales hayan sido contemporáneos de modernos y que después los modernos hayan sustituido a los neandertales en Europa, habría que plantearse procesos de desarrollo separado de poblaciones a lo largo de intervalos de tiempo considerables y que terminan con sustitución, aunque el mecanismo exacto de esa sustitución evidentemente es otra historia. Eso, juntamente con desenvolvimentos, descubrimientos que se hicieron a nivel de la genética de poblaciones modernas, en particular el estudio de la ancestralidad a través del ADN mitocondrial, llevó a que se propusiera un modelo alternativo que rápidamente ganó pues la mayoría de la disciplina, que podemos llamar el modelo del origen africano reciente, también conocido como EVA mitocondrial, que básicamente es un modelo que plantea que en la evolución humana hay un proceso de especiación muy importante. Es verdad que toda la humanidad remonta a un origen último, erectus, ergaster, como se quiera llamar, o habilis en África, pero a partir de ahí estas poblaciones se expanden, se extinguen. En África sigue habiendo procesos de transformación que son verdaderas especiaciones y en último análisis termina sucediendo que en África Oriental, hace unos 250.000 años, se genera por especiación el Homo sapiens, el hombre moderno. Y estas gentes, estos Homo sapiens, van a ser en Europa contemporáneos de otra especie, el Homo neanderthalensis, y en Asia pues de unos Homo erectos que se mantienen hasta también más o menos estas épocas. Este es un modelo de la evolución humana por especiaciones múltiples, bastante sencillo, porque los hay donde en lugar de 3 o 4 especies hay hasta 20 y hay incluso colegas, José María Bermúdez mencionó a Ian Tattersall, que son capaces, por ejemplo, de en un mismo yacimiento como de Manisi, ver en 4 fósiles 2 géneros y 3 especies.
Entonces, eso es un extremo, digamos, de esta posición. Las hay más moderadas, yo diría más racionales, como esta que está en este diagrama, pero básicamente, desde el punto de vista, digamos, de la lógica del modelo, este se diferencia del anterior porque plantea esto. Aquí la historia de la evolución humana es una historia de ramificaciones, de ramas que desaparecen y de un hilo africano que constantemente va innovando, se va transformando, y de ahí viene toda la humanidad actual, de este proceso que se da hace unos 250.000 años. El proceso de transformación en África de Homo heidelbergensis en Homo sapiens. Estos después se expanden, estos se extinguen y toda la humanidad actual remonta a esta pequeña población de África Oriental. Entre estos dos modelos, multirregionalismo y origen africano reciente, que por cierto tenía sobre el multirregionalismo la ventaja obvia de que se ajustaba mucho mejor a estas evidencias de aparecimiento en África de la anatomía moderna mucho antes que eso se pudiera ver en Europa. Había, sin embargo, posiciones intermedias. Notablemente lo que podemos a día de hoy en retrospectiva llamar los modelos de asimilación, es decir, modelos que aceptan que el panorama de la evolución humana es algo parecido a esto, pero contestan, no están de acuerdo, que a estas poblaciones contemporáneas, que en estos diagramas tienen rango de especie distinta, se les pueda dar ese rango. Es decir, están de acuerdo que hay un desarrollo desigual, que en África hay aparecimiento más precoz de la anatomía moderna, pero que los neandertales, siendo diferentes, no son tan diferentes como para ser una especie, y que por lo tanto lo que tenemos aquí son razas, subespecies, poblaciones que a veces están aisladas durante mucho tiempo, pero que cuando por los accidentes de la historia entran en contacto, eso genera procesos de intercambio y por lo tanto, aunque sea evidente que la humanidad actual pues principalmente remonta a este grupo antepasado africano, también las poblaciones arcaicas de Europa y Asia han contribuido por procesos de mezcla en el momento del contacto, cuando se da la expansión hacia Eurasia de estas gentes, también contribuyen a las poblaciones que resultan del proceso de contacto y, por lo tanto, también son nuestros ancestros. Esta tercera vía, término que, por cierto, no me gusta, o posición, digamos, de centro en el debate de los años 80-90, fue hasta hace una década muy minoritaria, al punto de que, si leéis los libros de texto, los manuales, ni se hablaba. Los medios y los manuales hablaban de o eres multirregionalista o eres partidario del origen africano reciente. Entonces, esta posición era tan minoritaria que, de hecho, casi no se hablaba de ella. Resulta que terminó siendo la correcta a raíz de desarrollos que tuvieron lugar y de descubrimientos en la última década, de los que justamente pues, os voy a hablar ahora. Básicamente, este concepto, y lo voy a presentar porque siempre tiene que ser así, ¿no? Cuando hay una idea dominante, un modelo que dominó los puntos de vista sobre un determinado tema durante tantos años, ¿cómo vas a demostrar que no es así? Lo primero que tienes que hacer es demostrar por qué ese modelo está equivocado, ¿no? Porque, claro, en evolución humana,
como en toda disciplina científica, hay un principio de sentido común que la gente sigue, que es el principio de sentido común que seguimos nosotros también en nuestras casas cuando tenemos algún problema o no tenemos. Es decir, lo que los ingleses dicen, if it isn't broken, don't fix it. Es decir, si no está estropeado, no lo arregles. Entonces, uno solo arregla cuando tiene evidencias de que la cosa no funciona. Mientras la lavadora funciona, no la arreglas. Cuando deja de funcionar, te pones a pensar qué es lo que puede haber pasado con esa máquina. Y lo mismo con los modelos. Entonces, ¿qué problemas hay con el modelo de la revolución humana? Otra forma por la que se conoce, se ha conocido esta idea de que todo el mundo toda la humanidad actual desciende de estas gentes que se transformaron en sapiens por especiación en África. Bueno, vamos a hablar primero de las cuestiones que demuestran que esto no es así desde el punto de vista del comportamiento y de la cognición, y después de los argumentos desde el punto de vista de la biología, de la paleontología y de la genética. Los 4 puntos básicos del modelo de la EVA mitocondrial, el origen africano reciente, revolución humana, como quieran llamarles, son los que he puesto ahí en la pantalla. Es decir, hay un evento de especiación en África hace unos 200.000 años que genera toda la humanidad actual. Este evento genera una especie que es moderna, en el sentido de que es como nosotros, o dicho de otra manera, somos nosotros hace 200.000 años, tanto en anatomía como en cognición y en comportamiento. Los neandertales eran una especie diferente y, por lo tanto, tenían que serlo no solo en términos de morfología, de anatomía y de biología, pero también en términos de cognición y de conducta. Como los neandertales son los que han desaparecido y nosotros los que seguimos aquí, eso quiere decir, por definición, que han perdido, que eran, por lo tanto, de alguna forma inferiores, porque si no, estarían ellos aquí en un escenario de competición, que es este que se plantea. El que gana es por definición superior, el que pierde es por definición inferior. ¿En qué eran los neandertales inferiores? Pues en aquello que es más fundamental en el concepto, en fin, cotidiano de lo que es ser humano, en la inteligencia. Lo que permite a la humanidad dominar el mundo hoy día es su inteligencia. Los neandertales han perdido seguramente porque eran menos inteligentes. Tenían algún problema con su cognición, no eran totalmente desarrollados. Se llegó a especular que no tenían ni lenguaje. Y evidentemente, pues, en una situación de este tipo, cuando la especie superior empieza a desarrollarse demográficamente y a expandirse, va a llegar a territorios donde está la especie inferior, y aquí no hay más historia. Este es como un partido del Barça con el Deportivo. Bueno, ya se sabe, a veces puede pasar alguna cosa rara, pero lo normal es que gane. Y entonces, aquí no hay que explicar nada más, está todo explicado. Los que son superiores ganan y ya está. Y aquí se acabó la paleoantropología y se acabó la ciencia de estudiar la evolución humana. A partir del momento que definimos las cosas de esta manera, uno tiene que preguntarse para qué seguir insistiendo, para qué seguir invirtiendo dinero, para qué seguir construyendo un centro de investigación en Burgos. Pues ya está todo claro, ¿para qué vamos a seguir con esta historia? Mejor dedicarnos a estudiar, pues, los otros planetas donde un día tendremos que dirigirnos para sobrevivir. Bueno, afortunadamente resulta que afortunadamente, desde el punto de vista de un profesional que se dedica a esto, resulta que esta explicación no es válida y que hay que seguir, que las cosas son más complicadas y que, por lo tanto, se justifica así seguir invirtiendo y seguir estudiando el tema.
Bueno, empecemos entonces con el problema de la cognición. Una de las cosas más extraordinarias en este debate es justamente que se haya planteado el tema de que los neandertales eran un poco tontos, ¿no? Que no eran, desde el punto de vista cognitivo, tan inteligentes, tan desarrollados como los humanos modernos. Porque justamente desde los años 50 del siglo XX había pruebas fehacientes arqueológicas de que eso no era así. Por ejemplo, el cementerio de la Ferracie en Francia, fechado en 60-70 mil años, había dado dos enterramientos muy importantes, uno de un macho, un hombre adulto, en el que el enterramiento estaba acompañado de un hueso grabado, decorado, que es a todos efectos, llámese lo que se le quiera, pero a todos efectos es una manifestación de arte. Esto no tiene ninguna utilidad, es un arte esquemático, como puede ser el arte de la Edad del Bronce o de otros periodos de la prehistoria reciente, pero es un arte abstracto esquemático que es un objeto artístico, por lo tanto, que hacía rol de ofrenda, ¿cómo se dice? Ofrenda funeraria. Otro enterramiento de este cementerio era de un niño de 3-5 años de edad, metido en una fosa. La fosa estaba tapada por una laja y la laja tenía en su cara inferior, la cara hacia el muerto, una decoración de cazoletas como estas que hay por miles, centenares de miles o millones en el arte prehistórico del noroeste peninsular. Bueno, también se sabía desde los años 50-60, a raíz del descubrimiento de centenares de trozos de manganeso en el yacimiento francés de Pech de Lazé, que los neandertales se pintaban el cuerpo, porque se confirmó incluso que a raíz de estudios de huellas de uso, ¿no? Utilizando estos crayons, estos lápices de manganeso sobre diferentes tipos de material de forma experimental, y después comparándolos con los arqueológicos se llegó a la conclusión que efectivamente aquello que más se acercaba al material arqueológico eran los lápices que se habían utilizado para hacer pintura corporal. Y esto, en fin, hoy está más o menos aceptado, sale incluso en el National Geographic, por lo tanto tiene que ser verdad, ¿no? Esto ya no se discute. Bueno, pero también se sabía más. Se sabía que, por ejemplo, esto que veis aquí, estos dos trozos de un pez, es decir, una resina, un pegamento, encontrados en un yacimiento de Alemania. Los trozos de estos están fechados directamente, los mismos, por el radiocarbono en unos 50.000 años. Por lo tanto, en una época donde en Europa no había sino neandertales, eso en fin, está fuera de toda cuestión. Llevan una huella, uno de ellos lleva una huella que es una huella humana, es decir, se ha podido identificar incluso la parte del dedo y el dedo que ha dejado esa huella en uno de estos trozos, a través de la comparación con una base de datos de la policía alemana. Entonces, es de un neandertal, y resulta que desde el punto de vista tecnológico, los conocimientos, es decir, la tecnología del fuego que está implicada en la fabricación de esta materia prima es de un nivel que no está documentado en ninguna época de la prehistoria, a no ser aquí, antes del Neolítico. Es decir, la misma tecnología del fuego que se utiliza en hornos para cocer recipientes cerámicos, total ausencia de oxígeno, control de la temperatura, esa tecnología del fuego es la que los neandertales controlaban para producir este material. Se han hecho experimentos
y con la tecnología que se supone que existía en el Paleolítico, de hogares al aire libre, nadie a día de hoy ha podido replicar esto. Para hacer esto hay que hacerlo en estas condiciones. ¿Cómo lo hacían los neandertales? No lo sabemos, sabemos que lo hacían. Es la primera, más antigua materia prima artificial de la historia de la humanidad. Todo esto se sabía en los años 50-60, pero se olvidó. Y se sabía también, o por lo menos existía la sospecha, que este conjunto de dientes encontrados en un yacimiento francés llamado la Grotte du Renne, en la Borgoña, al sureste de París, podrían ser de neandertales, aunque en esos momentos no se estaba seguro. Y lo que se pensó, por lo tanto, es que el material arqueológico que estaba asociado a estos dientes más bien tendría que ser obra de los humanos modernos, porque era un material arqueológico muy singular y muy importante. Un famoso, muy conocido prehistoriador francés llamado André Leroi-Gourhan, que fue una figura pues, mayor de la prehistoria de la posguerra, decía que aquí se había empezado todo el arte, ¿no? Y claro, evidentemente, si es así, esto tenía que ser obra de gente como nosotros. Los artistas somos nosotros, lo demás son no, erectos, antecesores, esa gente toda eso, no. Artistas, nosotros. Pero había este elemento de duda. Es que los dientes parecen otra cosa. Bueno, resulta que en el año 79, en un yacimiento llamado Saint-Césaire, en Francia, se descubre que niveles arqueológicos con la misma cultura material, una industria lítica llamada el Châtel Perroniense, contenían un enterramiento neandertal. Con lo cual, la cosa empezó a cambiar de aspecto. Y en el año 96, estos mismos restos de la Grotte du Renne, no los dientes, sino un trozo craneal, se ha podido identificar sin lugar a dudas como neandertal. De aquí resultaba, por lo tanto, lógicamente, o debería de haber resultado, que todos estos punzones de hueso, algunos de ellos decorados y pintados con ocre rojo, como en este caso, ¿no? Siempre decoraciones abstractas, esquemáticas, pero que están ahí. Estos objetos de adorno, todo aquello que había llevado a André Leroi-Gourhan a decir aquí empieza el arte, pues que era obra de los neandertales, no de los humanos modernos. Resulta que este descubrimiento, esta identificación definitiva de que los restos humanos de la Grotte du Renne son neandertales y no modernos, se hace en una época que es la época en la que el modelo del origen africano reciente, de los neandertales como tontos, etcétera, etcétera, está en su máxima fuerza. Y por lo tanto, aquí se crea una contradicción. Una contradicción que tuvo dos intentos de solución. Por una parte, algunos, es mi caso, yo he empezado a defender las ideas que a lo largo de los años siguientes conducieron a mi investigación de este tema. Algunos han dicho, aquí, a raíz de esto, hay que concluir que hay algo, que la lavadora no funciona, ¿no? Tenemos que arreglarla. Aquí hay un problema. El modelo no está bien. Esto no es así. Otros han dicho, no, el modelo está muy bien. Aquí pasa algo con los datos, ¿no? ¿Y qué podía pasar con los datos? Dos escuelas de pensamiento han propuesto dos explicaciones diferentes. Para unos, la explicación era, no, es que estamos equivocados. Es que en esta cueva, por debajo del Châtel Perroniense, hay musteriense. Y el musteriense sabemos que es hecho por los neandertales. Por lo tanto, estos restos neandertales a lo mejor vienen de abajo, es una mezcla, es un problema que suele pasar en cuevas,
En realidad el Châtel-Péroniense está hecho por modernos como se había pensado en los años 50. Y esto llevó a algunos a proponer que justamente en la época del Châtel-Péroniense una industria del centro de Europa llamada el Bohuniciense, ¿no?, representaría una primera migración de humanos modernos hace unos 48.000 años, de la que el Castelpejoniense sería la expresión más occidental. Esta fue una de las propuestas, pero esta propuesta tiene un problema, es que si me voy hacia atrás, veis que, en fin, sin entrar en muchos detalles, lo que pasa es que todo alrededor, aunque el Bohuniciense él mismo no esté asociado con restos humanos, entonces no hay pruebas directas de quién lo hizo, alrededor suyo, todos los restos humanos que se conocen, durante unos 5 a 10.000 años más, son de neandertales. No hay nadie más documentado en Europa, sea al sur, al oeste o al norte, todos son neandertales en esta época y por muchos milenios más. Con lo cual, para aquellos que les gustan la multiplicidad de especies, la solución podría ser pues, que aquí tenemos el Homo invisibilis como autor de este Castelpejoniense. Es una solución posible para el problema, pero no creo que sea una solución muy científica. La otra posibilidad que se planteó fue la de que, bueno, de acuerdo, el Châtel-Péroniense está hecho por neandertales. No es serio plantear que una humanidad de la que no se tiene ningún rastro, ni arqueológico ni fósil, sea autora de eso. Pero, ojo, porque además del musteriense que está por debajo, también hay una auriñaciense por encima, y la auriñaciense se supone que está asociado con los humanos modernos, y aunque los restos humanos del Castelpejoniense están in situ, no vienen de abajo, porque total, por debajo en el musteriense no hay apenas dientes, entonces sería muy difícil suponer que todo lo que estaba aquí sube y no queda nada. Eso no es, intuitivamente se ve que eso no es un mecanismo muy lógico, pero podría haber pasado lo opuesto, es decir, que el Châtel-Péroniense de hecho está hecho por neandertales, pero los adornos, los pigmentos, la cantidad enorme de ocre que hay en estos depósitos del Châtel-Péroniense vienen de arriba, son introducidos por procesos de mezcla postdeposicionales en el yacimiento, vienen por lo tanto de la auriñaciense. Bueno, resulta también difícil intuitivamente explicar cómo puede ser que si todo esto originalmente estaba aquí, cómo es que al final del proceso de perturbación postdeposicional aquí se quedan 8 y abajo están 29. Resulta difícil explicar cómo, si todo esto estaba originalmente aquí, al final quedan 39 trozos de pigmento aquí arriba y 1183 aquí abajo. Estos 1183 representan 17 kilos de ocre. Hay más ocre en el Châtel-Péroniense de la Grotte-Turenne que en todos los yacimientos de hombres modernos de África. Pero con diferencia. Intuitivamente esto se ve que no funciona, a no ser que la mano de Dios haya movido selectivamente las cosas para engañarnos a todos nosotros. Pero yo no creo ni en el hombre invisible ni en la mano de Dios, con lo cual me da que en esta situación es del sentido común arqueológico suponer sencillamente que el Châtel-Péroniense fue hecho por neandertales y que los adornos, los pigmentos, los útiles de hueso decorados, todo eso que supuestamente en los modelos de los años 50-60 representaba el origen del arte, es el origen del arte efectivamente entre los neandertales. Es lo más sencillo. Bueno, pero hasta como las excavaciones de la Grotte-Turenne durante mucho tiempo representaban un punto aislado,
y existía, digamos, esta idea, esta posibilidad de hacer venir a unos humanos modernos de Oriente Medio en forma de blitzkrieg, ¿no? Pero stealth, ¿no? Sin que los radares pudieran, los radares arqueopaleontológicos que utilizamos pudieran verlos, como los bombarderos estos que son invisibles al radar. Pues, en fin, la cosa no terminaba de resolverse. Y es en este contexto que resultan importantes los hallazgos hechos en la península ibérica en los últimos años. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Se puede decir que algo que está aquí, con todos los restos de neandertales que vemos en esta zona, a lo mejor es una división Panzer de hombres modernos que llegó hasta aquí, siguiendo este camino del Danubio. Pero si lo mismo aparece aquí, la cosa es más complicada porque, bueno, a no ser que fueran paracaidistas, ¿no? Que también, en fin, pues puestos a especular, ¿por qué no? Y es efectivamente por eso que ha resultado, y en fin, creo que a día de hoy están aceptados como prueba pues incuestionable de que efectivamente los últimos neandertales se pintaban y se decoraban con adornos personales, los hallazgos hechos en cuevas de Murcia, la cueva de los aviones, de que aquí veis algunos aspectos. Es una cueva que hoy día es una cueva inundada por el mar, pero claro, en época de la ocupación humana el nivel del mar estaba más bajo y por lo tanto esta era una cueva normal. Lo que pasa es que a día de hoy está siendo erosionada, pero el testigo que quedaba, al ser excavado en el año 85, ofreció materiales muy importantes, incluyendo conchas perforadas con restos de pigmento, hematita en este caso, cantidades importantes de pigmentos como la natrajarosita, que es un pigmento amarillo cuya única utilización conocida es como en la industria cosmética, no sirve para nada más sino para hacer pintura, para hacer cosméticos y en particular para maquillaje facial. En Egipto las momias llevan una pasta de natrajarosita justamente para dar un aspecto de piel a la cara. Las estatuas femeninas que están en las tumbas están pintadas con un amarillo hecho con este pigmento. Contenedores de concha como este llevaban restos de unas preparaciones que resultan ser muy interesantes porque son combinaciones de diferentes tipos de minerales que ocurren en yacimientos distintos y que se han traído y mezclado para conseguir un efecto que no existe en la naturaleza. Entonces, una base de lepidocrocita roja mezclada con inclusiones de pirita y de hematita negra, con carbón. Y incluso se encontraron pues trozos de huesos naturalmente apuntados donde en la extremidad justamente había restos de la aplicación de este pigmento. Entonces, materiales utilizados para preparar o aplicar este tipo de pigmentos. Y en otro yacimiento más en el interior, Cueva Antón, aquí en la cola del pantano de la Sierva, en Mula, un yacimiento pues, con una estratigrafía de depósitos fluviales impresionante, en donde sobre todo los niveles de abajo, que a partir de este año empezaremos a estudiar, conservan campamentos neandertales de hace 50-55 mil años absolutamente intactos, con las áreas de actividad organizadas en torno a los hogares. Nos sorprendió porque empezamos a excavarla para estudiar estos niveles, cuando justo en la parte superior del depósito nos encontramos con esta concha, prueba de que efectivamente hace ya unos 40.000 años las peregrinaciones a Santiago hacían parte de las costumbres ibéricas, ¿no? Entonces, la vieira perforada, en esta cara de la vieira había restos muy importantes, bien conservados, de un pigmento obtenido por mezcla de gotita y hematita, que se aplicó sobre la cara blanca, pero no sobre la cara roja, justamente, pensamos nosotros en nuestra interpretación, para pintar esta cara y que se quedara del mismo color
que la otra. Pero hay más. Se publica también recientemente, salió, aunque con fecha de 2009, salió ya a finales de 2010, estos 4 fragmentos de conchas muy erosionadas de la cueva de Lezechiqui en el País Vasco, que están en niveles por debajo de otros que contienen restos dentarios diagnósticos neandertales. Y resulta que una de estas conchas, niveles fechados que, en fin, indirectamente por fechas que hay para niveles de arriba y de abajo, entre 55 y 47.000 años, es decir, más o menos de la misma época que el material de cueva de los aviones, entre los cuales este trozo no se aprecia porque ellos lo han publicado en tonos de gris, pero en color, esto es rojo, es la misma concha Spondylus gaderopus, que se utilizó como contenedor para preparación de pigmentos en cueva de los aviones. Es una concha del Mediterráneo que en este yacimiento está a 500 kilómetros de su punto de origen más próximo. Y también en Portugal. De hecho, el primero lo descubrí en el año 1987, una concha aquí en unos niveles de contacto entre el Paleolítico Superior Inicial y el Musteriense. Justo ya en el Musteriense descubrí en ese año una concha marina, pero claro, en el año 87, conchas marinas, adornos en el Musteriense con neandertales, eso es imposible. Me he equivocado, evidentemente. Y la publiqué después, años más tarde, como un objeto del Paleolítico Superior Inicial, gravetiense o algo así, que justamente por intrusión, por perturbación postdeposicional, habría integrado los niveles estos. Pero claro, a raíz de lo que salió en Murcia, me decidí a fechar esta concha. Aquí veis en la secuencia de la cueva, estos son niveles magdalenienses, todo esto es solutrense, entonces viene de aquí abajo a más de 4 metros, la secuencia total son 6 metros y pico, está aquí en la parte de arriba del musteriense, pues ya al fecharla resulta que es efectivamente musteriense, 42.000 años antes del presente. Y no estaba sola, había también estos anillos, que son dientes de dorada desgastados por la erosión, cosa que es extremadamente rara. Los arqueozoólogos que la han estudiado conmigo, que se dedican a recoger doradas en los puertos de pesca o en los mercados, nunca habían visto, aunque efectivamente se aprecia que la erosión resulta de un desgaste ocurrido en vida del pez, pero que hace esto perforado en un yacimiento a 90 kilómetros del mar y en asociación con este tipo de material, que por cierto también lleva restos de pigmento en toda la cara externa. Conclusión, creo que a día de hoy, con estos datos de la península ibérica, el concepto de que los neandertales utilizaban conchas marinas como adorno y se pintaban, ya no se puede poner en cuestión y, por lo tanto, todo lo que se ha planteado sin argumentos válidos para el chatel perroniense resulta que efectivamente es lo que, no sé cómo decirlo en nuestras lenguas, lo que los ingleses llaman un special pleading, es decir, es un error lógico de argumentar argumentar con lo excepcional para justificar que no aceptar lo normal. Bueno, ¿qué pasa en relación a los temas de fósiles? Bueno, en el año 98 descubrimos este esqueleto de un niño de unos 5 años de edad, el niño de Lagar Velho, y a raíz de su estudio anatómico, lo que a principio pues, tomamos como un hallazgo muy importante porque hay sepulturas paleolíticas en la península ibérica, no había ninguna, es la primera que se descubre, con en fin, todo el rojizo del cuerpo pues, mostraba
la utilización del ocre, una sepultura ritual muy interesante, pero resulta que a raíz del estudio anatómico se descubre que este niño, que en general desde el punto de vista anatómico entra dentro de la variabilidad de las poblaciones modernas actuales, tenía algunos rasgos típicamente neandertales. Y de ahí nos atrevimos, junto con el equipo que lo estudiaba. La idea, evidentemente, nace en primer lugar del responsable del paleontólogo, ¿no? Del antropólogo que estudia los restos, que es mi colega Eric Trinkhaus, americano, que es un experto en estos temas, y claro, él, como tenía mucho conocimiento de neandertales y de modernos, al ver esto, se le hizo la luz, ¿no? Un día, hombre, aquí pasa algo raro. A lo mejor tenemos aquí la primera prueba fehaciente de hibridación, de que no estamos hablando de especies distintas, sino de poblaciones de una misma especie que son diferentes desde el punto de vista morfológico, pero son diferentes en el mismo sentido que un aborígene australiano es diferente de un esquimal, no en el sentido en que un caballo es distinto de un burro, ¿no? Para decirlo en términos sencillos. Nos pareció a los demás miembros del equipo que tenía sentido, los argumentos eran buenos, es más, se ajustaban bien a los datos desde el punto de vista arqueológico de que los neandertales efectivamente no eran tan tontos como se decía y por lo tanto cabían desde el punto de vista cognitivo y de conducta dentro de la definición de lo humano, y lo publicamos. La publicación se hizo en el año 99, la primera, fue aceptada por mucha gente y atacada también por mucha gente. Hubo un comentario que se publicó en la misma de la revista, un poco paternalista, en tono un poco paternalista. Ian Tattersall y Jeffrey Schwartz decían, bueno, esta gente es valiente, pero vamos, esto no tiene sentido, ¿no? Y ese fue el tipo de comentario. Por ejemplo, aquí en España también me acuerdo una noticia del País que iba por los mismos derroteros, ¿no? Pero la hipótesis hizo su camino y fue apoyada por descubrimientos que el mismo equipo, por estos accidentes de la historia, terminó haciendo unos pocos años después en Rumanía. Fijaros, estamos hablando del Algar Velho, es decir, el fin del mundo, ¿no? La Finisterra, aquí. Y claro, el concepto es que los humanos modernos vienen del paraíso, ¿no? Y el paraíso está en Oriente Medio. Pero claro, para llegar de aquí hasta aquí, una cosa, es decir, aquí hubo mezcla, pero esto podría ser una cosa totalmente anecdótica, lo que decía José María antes, es decir, estamos en el fin del mundo, aquí pueden pasar cosas raras, pero esto no tiene nada que ver, es decir, será lo excepcional y no lo normal en la historia de la evolución humana. En todo caso, era claro que si esto era la norma, ¿no? Tendría que encontrarse en otros puntos de Europa y en particular era muy importante encontrarlo en esta zona porque es el único camino que podían seguir poblaciones humanas migrando hacia Europa en la época del hielo, ¿no? Este mapa os parece un poco extraño, sencillamente porque hemos rebajado aquí el mar de unos 120 metros. Entonces, las islas británicas están unidas al continente, lo que falta aquí es la calota de hielo que cubría todo esto, ¿no? Había calota de hielo, aquí había un desierto polar que avanzaba y tal, o reculaba en esta banda latitudinal. Todo esto era deshabitado. Aquí están los Cárpatos, la única forma de pasar es por aquí, por el Danubio, ¿no? Por este cañón de las puertas de hierro. Y es aquí justamente que se descubre la cueva de Oase, la Peștera cu Oase, que en rumano quiere decir la cueva con huesos, por unos espeleólogos de la ciudad de Timișoara que iban explotando esta fuente, la Peștera Plopa, y buceando un sifón al final, suben hacia niveles superiores y terminan descubriendo unas galerías llenas de restos de huesos de oso y en medio de aquello encuentran una mandíbula. Entran en contacto
con nuestro equipo y decidimos montar un proyecto para ir a ver qué es esto, porque la mandíbula, al datarse por carbono 14, resulta que tiene 40.000 años, es decir, es el resto de humano moderno más antiguo de Europa que se conoce a día de hoy. Había que saber cómo esa mandíbula había llegado hasta ese lugar, qué hacía en medio de los huesos de oso y ver si había más material, etc. Y, en fin, os enseño ahora unas imágenes del trabajo ese para que no me preguntéis al final por qué no hemos continuado. Porque esta ropa de trabajo es la del equipo de arqueólogos, no de los espeleólogos que han descubierto. Este es lo que tenemos que hacer todos los días para entrar y salir del yacimiento, es decir, penetrar por el río hasta llegar a las galerías interiores que se ven aquí. Entonces, el camino era este, fuente, sifón, aquí salir del agua, cambiar de ropa, subir este pozo, pasar una gatera aquí y llegar a esta galería donde estaba, que es el yacimiento paleontológico, que actualmente está tapada por crollos de estas entradas que eran las originales. ¿Por qué no hemos abierto las entradas y lo hemos hecho de esta forma? No porque seamos especialmente deportivos, sino porque, muy sencillamente, en Rumanía y sobre todo en aquella zona, vendiendo un cráneo de oso en el mercado negro, ganas el equivalente a 2 años de sueldo. Por lo tanto, si abres el yacimiento a un acceso fácil, te lo destruyen en meses, ¿no? Entonces, como el yacimiento era muy importante desde el punto de vista natural, porque es el yacimiento de osos más bien conservado que se conoce en Europa a día de hoy, con sus nidos, con todo. En superficie contamos más de 100 cráneos, así, solo en superficie. Había que conservarlo y, por lo tanto, nos adaptamos los arqueólogos a los dictámenes de la conservación del monumento natural y nos arriesgamos a hacerlo de esta forma, pero claro, eso puso límites a la cantidad de trabajo que se podía hacer, ¿no? Pues aquí veis algunos detalles del progreso, de cómo se llegaba, ¿no? Hasta aquí, pues, con este tipo de contenedores sacábamos los huesos al final del día, varios viajes, claro. En fin, esto es negro no por carbón, ¿cómo se dice esto de...? Hollín, no por hollín, sino porque en época de Ceausescu se decidió construir ahí cerca, al lado, una central de producción de electricidad para explorar iba a quemar unos esquistos betuminosos que un geólogo había identificado. Entonces la mujer de Ceausescu vio en China, en un viaje, esta tecnología, decidió traerla a Rumanía, se montó todo, se construyó una ciudad de 20.000 habitantes para explotar estos esquistos. Y cuando está todo listo y para empezar a funcionar, se descubre que los esquistos betuminosos no lo son. Con lo cual, pero había que mantener aquello en funcionamiento. Entonces han empezado a traer petróleo del Mar Negro en camiones para quemarlo ahí, para producir electricidad, con lo cual era más caro. En fin, la cosa no tenía ninguna lógica económica. Y peor todavía, los camioneros que transportaban el petróleo estaban pagados, la medida de su trabajo no era los días o las horas que conducían, sino el combustible que gastaban. Y eso explica por qué los ríos subterráneos del Carso aquí están llenos de petróleo, ¿no? De fuel, de diésel, porque lo echaban en fin, para justificar más paga. Y entonces el buzo era en aguas de 8 grados, sino también con una peliculilla de jabonosa, en fin, bastante desagradable, que había que pasar, pues al final del otro lado, cambiarnos, utilizábamos las camisetas del Excalibur para darnos suerte, y bueno, algunas imágenes como talismán, ¿no? Subiendo el pozo del que os hablé. Esto es el geólogo haciendo el muestreo para estudio del relleno este.
la gatera que da acceso al yacimiento y claro, pasando la gatera que está aquí, lo primero que se ve inmediatamente es una acumulación impresionante de restos de oso. Aquí veis los nidos, ¿no? Y al final de esta galería, ahí donde se ve la luz, empezamos a excavar donde habían aparecido los restos humanos. Bueno, aquí la excavación arqueológica normal, con la diferencia que todo el sedimento tenía que ser transportado para ser cribado en el río y los restos, claro, había que empaquetarlos y prepararlos para salir, pues, en fin, intactos de todo el trayecto. Al final reconstruimos que todo esto que parecía un solo suelo, un palimpsesto, tenía una historia larga. Se ha podido reconstruir cómo se formó el yacimiento, básicamente para no alargarme demasiado. Aquí lo que importa es que los restos humanos no tienen que ver con enterramientos, son una acumulación natural por procesos geológicos o biológicos, es decir, aportes de lobos o aportes de sedimento por soliflucción desde el exterior. Pero resulta que a raíz de todo el trabajo, sin embargo, se ha podido obtener, además de la mandíbula, un cráneo 95% completo y el análisis de la mandíbula y del cráneo resulta que da la misma mezcla de rasgos anatómicos, principalmente modernos, pero en pequeña cantidad, en pequeño porcentaje, algunos que son claramente neandertales o arcaicos. Y a raíz de ese trabajo, mi colega Eric y amigo Eric Trinkhaus se puso a estudiar otros restos de Rumanía. En la misma época se publican la monografía de Mladec, en República Checa, donde hay un número de 5 individuos de la misma época, y poniendo todo esto junto, que se concluye que todos los restos humanos de Europa, no solo el niño del Algarvello, todos los que son suficientemente completos para poder utilizarse en términos de diagnosticar afinidades modernas, afinidades neandertales, todos sin excepción, hablamos de 11 individuos y del 100% de esa muestra, enseñan rasgos modernos, pero todos, sin excepción, algunos rasgos neandertales. Por lo tanto, el concepto de que a raíz del contacto lo que hubo fue un proceso de mezcla y de hibridación es imposible de rechazar. Hay que aceptarla. No hay otra explicación posible para que en las primeras poblaciones modernas de Europa se encuentren rasgos neandertales. Y de hecho, no fue para nosotros ninguna sorpresa que el año pasado, en mayo del año pasado, el proyecto del genoma neandertal haya finalmente resultado en la conclusión, después de 15 años en que los genetistas nos decían que no, que estábamos equivocados, pues resulta que han tenido que corregirse ellos mismos y aceptar que efectivamente en las poblaciones humanas actuales hay un porcentaje significativo del genoma, entre 1 y 4%, que es de origen neandertal. Ellos lo explican en un modelo que no voy tampoco a alargarme mucho, pero es importante hacer esta precisión. Ellos lo plantean en términos de una hibridación que hubiera tenido lugar en Oriente Medio, y son las poblaciones mezcladas de Oriente Medio que después se expanden y sustituyen a las poblaciones euroasiáticas. Entonces, esto se podría utilizar para decir, no, ojo, que vais demasiado lejos, porque el genoma no dice que haya habido hibridación en Europa. Vuestra interpretación del Algarvello y de Oase no está correcta. Ellos dicen que hubo en Oriente Medio y esas poblaciones mezcladas de Oriente Medio después sustituyeron a las europeas. Esto se dijo y se comentó, pero no es cierto. El estudio, el artículo no lo dice. El artículo dice sencillamente lo siguiente: tenemos pruebas de que esa hibridación necesariamente ocurrió en Oriente Medio. No tenemos pruebas de que haya ocurrido en Europa, pero esto puede ser debido muy sencillamente a que a la historia demográfica posterior de Europa, en particular al impacto de los procesos demográficos relacionados con la neolitización, que pueden haber enmascarado la huella
genética de estos procesos. Es decir, en los europeos actuales no sale tan clara la evidencia de una hibridación en Europa, porque los europeos actuales descienden no de los europeos de hace 40.000 años, sino de los próximo orientales de hace 10.000 años. En todo caso, esto se aclara con el tiempo y los fósiles lo dicen con toda claridad que evidentemente, además, es decir, es intuitivo y lógico que si hay hibridación entre neandertales y humanos modernos en Oriente Medio, ¿por qué no 300 o 500 kilómetros más al norte? Si eso pasa, pues pasa siempre que hay contacto, y eso es lo que enseñan los fósiles, evidentemente. Bueno, pues aquí está, en resumen, sin más detalles. La conclusión de todo esto es que, en fin, la imagen que tenemos a día de hoy de los neandertales que transmiten los medios de comunicación ya no es aquella a la que nos habituamos en los años, en fin, 80 y 90, que en buena medida eran tributarias de estos conceptos de inicios del siglo XX, ¿no? De los neandertales, como, no sé si los de mi edad seguro recordarán la película italiana de los años 80, Brutis, Porci e Cattivi, ¿no? Feos, marranos y malos, que, bueno, y que resumen bastante bien el concepto que se hacía de los neandertales en esos inicios del siglo XX. A día de hoy, pues son gente bastante más normal, incluso sonriente, ¿no? Esto salió en El País de hace 2 semanas, con lo cual pues, es un cambio importante en relación a lo que el mismo periódico decía sobre el tema hace 12 o 15 años. Y esto a raíz de la publicación esta semana de un hallazgo importante en Italia de evidencias de explotación de las alas de las grandes rapaces, de los buitres y de las águilas por neandertales para la extracción de las plumas como adorno, ¿no? Y que aquí se refleja en este dibujo. Pregunta, ¿y por qué entonces, si resulta que al final, en el año 2010-2011, al final de la primera década del siglo XXI, llegamos a la conclusión que aquello que se pensaba de los neandertales en los años 50 y 60, que se sabía de ellos, aquello que empecé por contarles sobre el cementerio de la Ferracie, sobre la tecnología de fuego que utilizaban, sobre los adornos de la Grotte Turenne, ¿por qué se ha desechado durante tanto tiempo? ¿Por qué tuvimos que esperar 50 años y otros hallazgos para dar valor de prueba, el valor genuino de prueba que tenían esos datos arqueológicos? ¿Por qué durante tanto tiempo se ignoró sencillamente eso y se defendió con tanto empeño, con tanto peso y con tanta fuerza este concepto del Homo sapiens como la especie elegida, por citar una fórmula que lo resume bastante bien? Bueno, aquí voy a pasar porque esto ya es rizar el rizo. Básicamente, el problema tiene que ver con el siguiente. En el siglo XIX, la especie Homo neanderthalensis se define de esta forma, que aquí... Claro. El neandertal es una especie diferente, no es humano como nosotros, por una razón muy sencilla. No se puede ser más bajo en la escala de lo que es la humanidad que un andamanés, un habitante de las Islas Andamán. Esos, en fin, se ve por sus cráneos, porque hablan, porque son gente, ¿no? Se ve que son humanos, pero en fin, son de tal forma primitivos y amorales que no se puede ser más, están en el límite. Si cualquier cosa que pase abajo de ese límite no puede ser humano. Y los neandertales resulta que tienen una morfología craneal que los separa de los andamaneses. Se ve que no son como ellos, por lo tanto, tenían que ser más primitivos y más inmorales todavía, más inmorales, sin moral que ellos.
humanos no. Esta es la definición. Entonces, para aquellos que les gustan las especies, la especie Homo neanderthalensis se define de esta manera: un ser humano sin moral, que vive en la oscuridad moral, en el pecado, se podría decir. Y si no es así, eso quiere decir, utilizando las normas de la nomenclatura zoológica, si la definición está equivocada, hay que desechar el concepto, ¿no? En el siglo XIX era también muy común explicar la extinción o la desaparición de especies en base al concepto de que el culpable es la víctima, ¿no? Como cuando, en fin, blaming the victim es una expresión que se utiliza mucho en los países de habla inglesa para decir aquello de que cuando una mujer es violada, ¿no? Es porque, en fin, se puso, en fin, la culpa no la tiene quien la violó, sino algo habrá hecho para permitir que eso pasara. Y de hecho esto se decía, por ejemplo, del pájaro dodo, ¿no? El dodo pues, se extinguió ¿por qué? Porque era imperfecto, porque aquello no tenía sentido, era una construcción biológica inverosímil. Y claro, llegó el momento de entrar en competición con otras especies y claro, aquello tenía que no podía seguir. Y este concepto, entonces, de que la extinción se explica por los defectos del que se extingue, ¿no? Combinada con el concepto de que hay una escala de progreso anatómico, biológico, intelectual, cognitivo en la historia de la humanidad. En el siglo XIX, claro, eso se extendía incluso hasta la humanidad viviente, porque los andamaneses estaban ahí abajo y, claro, los ingleses ahí arriba. Los mediterráneos estaban un peldaño, no como los andamaneses, ni como los africanos, pero un peldaño más abajo que los ingleses. Estos modelos de explicación, aunque la ciencia los haya descartado digamos, en sus explicaciones del cotidiano, siguen de forma inconsciente en la cultura de la que los científicos son parte, ¿no? Y basta con leer esta definición del diccionario más utilizado en el mundo de habla inglesa. Ellos no se enteran, es que quedan muy sorprendidos que Neandertal, que el inglés sea el único idioma donde la palabra Neandertal es utilizada comúnmente por la gente como un adjetivo despectivo. A raíz de esto, de la influencia del inglés en el mundo en los últimos 10-15 años, se ha empezado a introducir esa utilización del adjetivo en otros idiomas, pero antes no existía. Un Neandertal en francés, en alemán, en castellano, es una especie o una subespecie, o lo que se quiera, de homínido. En inglés, un Neandertal es una cosa que los entrenadores de fútbol, al final de los partidos, dicen de cómo jugó su equipo, cuando quiere decir que jugó muy mal, jugamos como unos neandertales. Es una cosa que los políticos se acusan unos a otros de ser en el Parlamento, y en Estados Unidos igual. Entonces, esta cultura que se creó en torno al término y la herencia fuerte de la cultura victoriana, que se entiende por lo que todo eso trajo a Reino Unido y a Estados Unidos, explica que sea muy difícil hacer pasar este mensaje, aun cuando, como pasó hace un año cuando se publicó el artículo de las conchas y de los pigmentos de Murcia, periódicos como el Guardian hayan hecho editoriales diciendo, pues los neandertales al final hay que dejar de utilizar la palabra en ese sentido, porque al final eran como nosotros y tal, hay que pedirles perdón y tal y tal. Pero eso lo hizo el Guardian, que lo lee pues una élite, pero pasados unos meses, ya en las mismas páginas del periódico se volvía a ver la utilización tradicional del adjetivo. Y finalmente hay una causa mucho más profunda que todo esto, que es la siguiente.
una vez que una palabra gana este significado, como lo explicó un filósofo del lenguaje, que es la figura mayor de esa especialidad, llamado Ludwig Wittgenstein, no podemos separar el pensamiento del lenguaje. Nosotros pensamos con palabras, y las palabras conforman el mismo pensamiento. Entonces, cuando las palabras con las que tú piensas llevan estas acepciones, influyen, aunque uno no lo quiera, en los modelos y en las ideas que uno termina teniendo. Pero, en fin, la ciencia avanza porque las pruebas empíricas terminan triunfando sobre las ideas preconcebidas y, por lo tanto, en fin, creo que finalmente se abre el camino para que sobre los neandertales y sobre los modernos de hace 40 o 50 mil años empecemos finalmente, una vez arreglado el tema a poder hacer investigación sobre las cosas verdaderamente importantes. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de interacciones hubo? ¿Cómo variaron esas interacciones en diferentes puntos de la geografía del contacto? ¿Qué aportaron unos, qué aportaron otros? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a eso, había que barrer el terreno, y ese creo que fue es lo que estuvo pasando en los últimos 15 años, y ahora finalmente tenemos terreno libre para hacer cosas más interesantes. Pero esto no va a desaparecer, porque este problema es muy importante. Entonces vamos a seguir discutiendo, porque esto no va a seguir. Muchas gracias, y lo siento, siempre hablo demasiado, pero...